Algunas de las aplicaciones más conocidas de las redes neuronales recurrentes están relacionadas con el procesamiento de texto, o más conocido como procesamiento de lenguaje natural. Para poder realizar una tarea de procesamiento de texto es necesario realizar varias etapas de preprocesamiento que nos permitan codificar la información de las secuencias de texto de tal manera que pueda ser comprendida por modelos de redes neuronales o por cualquier otro tipo de modelo de Machine Learning. La primera de las tareas que es necesario realizar se conoce como tokenización. Este es un proceso en el cual se le asigna un identificador único a cada una de las palabras o a cada carácter dentro de una base de datos. Dependiendo del tipo de aplicación, es posible que la unidad básica a ser procesada sean las palabras o, por el contrario, sea un carácter. Por esa razón podemos tener las dos opciones dentro de la tokenización. En el caso del lenguaje de programación Python existe una librería muy conocida de procesamiento de lenguaje natural conocida como NLTK, que cuenta con funcionalidades diversas relacionadas con el procesamiento de texto. Dentro del framework TensorFlow y más específicamente de Keras, también existen algunas funcionalidades para el procesamiento de texto, específicamente para realizar el proceso de conversión de texto a otro tipo de información que pueda ser procesada dentro del proceso de entrenamiento de las redes neuronales artificiales. Si por ejemplo utilizamos entonces el método WordTokenize de la librería NLTK, si lo aplicamos a una secuencia de texto de ejemplo como esta que observamos aquí en el notebook, vemos que nos retorna una lista donde cada una de las palabras ha sido separada y se le ha asignado, digamos, un elemento diferente dentro de la lista. Si utilizamos el método tokenizer de Keras, vamos a obtener, además de esa separación, una codificación en el que a cada una de las palabras se le asignó un identificador único. Si queremos saber a qué palabra corresponde, podemos simplemente revisar el atributo wordIndex dentro del objeto tokenizer, el cual contiene un diccionario donde vamos a ver a qué palabra corresponde cada uno de los identificadores únicos que asignó el tokenizador. Cuando realizamos la definición del tokenizador, vemos que es necesario definir algunos parámetros. Por ejemplo, es importante tener en cuenta el máximo número de palabras o características que vamos a utilizar. En general, el tokenizador lo que hace es revisa la frecuencia de aparición de cada una de las palabras dentro de la base de datos que nosotros estamos utilizando, y solamente las palabras con mayor frecuencia serán tenidas en cuenta para definir el diccionario. Adicionalmente, tenemos un parámetro split que corresponde simplemente al carácter que queremos utilizar para identificar la separación de las palabras. En este caso es simplemente el espacio. Dependiendo de la tarea que queramos resolver, es posible que algunas de las palabras dentro de la base de datos no aporten información. Es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de análisis de sentimiento en texto. En ellas, las palabras, por ejemplo, como las preposiciones, no tienen carga de sentimiento y podrían ser removidas para disminuir el costo computacional del procesamiento de esa información. Las palabras que típicamente se eliminan en este tipo de aplicaciones se conocen como stopwords. La librería NLTK cuenta con una base de datos de stopwords para diferentes idiomas, y adicionalmente, si nosotros queremos añadir algunas palabras porque la aplicación que estamos realizando en particular incluye palabras dentro de la base de datos que nosotros creemos que se pueden remover, podemos simplemente añadirlas a la lista que nos va a devolver la función words de Spanish en el caso de la librería NLTK. Es decir, esto es simplemente una lista y nosotros podemos añadir palabras adicionales. Podemos repetir entonces el proceso para la tokenización, simplemente tokenizando las palabras, pero a todas aquellas palabras que no están incluidas en el listado de stopwords. Y de esa manera entonces podemos tener una tokenización en el que las palabras, por ejemplo, D y A que teníamos en el caso anterior han sido removidas
porque hacen parte del listado de las stop words que no queremos procesar en este caso. Existen dos tipos básicos de representación de textos que permiten su utilización dentro de algoritmos de Machine Learning, principalmente convencionales. La primera de ellas se conoce como backup words, en la cual se realiza un conteo de las veces que aparece cada una de las palabras dentro del diccionario que hemos definido y dentro de cada uno de los textos que estamos tratando de procesar. Es decir, el objetivo de la representación backup words es obtener una matriz en la que cada fila de la matriz represente un documento sobre el cual estamos realizando o queremos realizar algún proceso de predicción, y cada una de las columnas van a representar cada una de las palabras dentro del diccionario. Es necesario, por lo tanto, definir un parámetro de máximo número de palabras, tal como lo veíamos en el caso del tokenizador. Aquí estamos observando un ejemplo en el que tenemos 3 documentos. Cada documento es realmente una frase y utilizamos la función convectorizer que está incluida dentro de la librería scikit-learn para realizar el proceso de codificación backup words. Como ya les comenté, es un tipo de codificación que se utiliza normalmente en el aprendizaje automático convencional o clásico. En este caso, el convectorizer realiza también la tokenización y tiene algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, además de definirle un máximo número de palabras, se le puede definir una frecuencia máxima de aparición de las palabras y una frecuencia mínima. La razón fundamental es que normalmente se considera que palabras que tienen mucha frecuencia tienen poca carga de información porque aparecen en todos los documentos, y lo mismo sucede con palabras que aparecen en muy pocos documentos. Es decir, la información común de esas variables dentro de los diferentes documentos no permite realmente agregar información a la tarea predictiva que nosotros queremos resolver. En este caso podemos observar la salida. En este caso lo que observamos es cada una de las columnas representa una palabra dentro del diccionario y el valor corresponde al número de veces que esa palabra apareció en el texto. Aquí tenemos entonces el listado de palabras dentro del diccionario en el orden específico en el que fueron codificadas. Vemos entonces que la primera palabra es algunos. Entonces en el primer documento que procesamos esa palabra no estaba presente, mientras que en el segundo estaba presente y en el tercero también. Por eso en el primer caso aparece un 0, en el segundo documento aparece un 1 y en el tercer documento aparece un 1. Vamos a revisar también entonces la palabra ejemplos, que aparece en el primer caso, en el primer documento no está, porque vean que aparece la palabra ejemplo en singular. En el segundo está 2 veces y en el tercero aparece también una vez. La palabra ejemplos está en la posición 5, bueno, si contamos desde el 0, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el primer documento no aparece, en el segundo documento aparece 2 veces y en el tercer documento aparece una vez. Como observamos aquí, la palabra ejemplo en el primer documento y la palabra ejemplos en los demás están muy relacionadas. Entonces, en muchos casos se realizan procedimientos para unificar las palabras por sus raíces, de tal manera que los algoritmos de modelamiento de los datos puedan relacionar palabras que son realmente similares, aunque estén, digamos, conjugadas de manera diferente. Para el caso de un verbo, es claro, por ejemplo, que si tenemos un verbo conjugado y tenemos el verbo en infinitivo, podríamos relacionar el verbo en ambos casos como si fuera la misma palabra. Existen 2 procedimientos para poder realizar ese proceso de unificación. Uno de ellos se llama stemming y el otro se llama lematización. En el stemming, el proceso se hace de manera heurística utilizando una lista de prefijos y sufijos para unificar las palabras. En este caso, es posible que utilizando el stemming se cometan muchos errores, porque el proceso de stemming se hace de manera heurística y realmente no tiene en cuenta elementos lingüísticos del proceso, pues, de identificación de las raíces de las palabras. El segundo caso
es la lematización, en el cual se realiza primero un etiquetaje morfosintáctico, es decir, se identifica que si la palabra en el contexto de la frase es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, etc. De esa manera se puede identificar el lema o la palabra, digamos, raíz fundamental por la cual se puede convertir esa palabra. En el caso de la lematización es posible, por ejemplo, convertir palabras o verbos que están conjugados por su verbo en infinitivo, mientras que en el caso del stemming eso no es posible. Adicionalmente, es posible que en el stemming se identifiquen raíces de palabras y se confundan dos palabras que, aunque tienen algunos caracteres que son similares, realmente no provienen del mismo lema. Sin embargo, el problema es que la lematización requiere un proceso lingüístico más complejo y no existen herramientas de lematización disponibles para todos los lenguajes. Por eso es muy común realizar a veces procesos de stemming, porque no existen herramientas de lematización disponibles para el lenguaje que estamos utilizando. En este caso, entonces, aplicamos la herramienta de stemming incluida dentro del NLTK para el caso del español, y vemos entonces que la palabra ejemplos y ejemplo fue reemplazada por ejemplo. En este caso, entonces, él identifica este como una raíz común, y vemos entonces que en la nueva codificación BackOfWords, entonces esta es la ubicación de la nueva palabra, y entonces aparece tanto en el primer documento como en los demás, que era lo que no pasaba en el ejemplo anterior. Una segunda representación de textos se conoce como frecuencia de término inverso de frecuencia de documento. En este caso, entonces, se utilizan dos componentes. El componente de frecuencia de término es muy similar a la representación BackOfWords, con la diferencia de que cada uno de los valores de cada término en cada documento se divide por el número total de términos en cada documento. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos el primer documento tiene 5 palabras o 5 términos. Entonces, cada uno de los valores que observamos aquí debe ser dividido por 5, para así obtener el valor de frecuencia de términos en ese documento. En el segundo caso tenemos un documento que cuenta con 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documentos, es decir, que cada uno de estos valores es dividido por un 9. Entonces, de esa manera obtenemos el término frecuencia de término. El término inverso de la frecuencia de documento lo que busca es darle un peso a cada término de acuerdo a qué tan común es ese término en los diferentes documentos de la base de datos. Entonces, ese término se calcula de esta manera. Tenemos N mayúscula, que es el número de documentos completos. DF de T es el número de documentos que contienen a un término específico T. Entonces, por ejemplo, si hay una palabra o un término que aparece en todos los documentos de la base de datos, este valor será también igual a n. Tendremos entonces n sobre n valdría 1, el logaritmo de 1 es 0, y más 1, entonces tendríamos que el valor de el inverso de la frecuencia de documento para un término específico t sería 1. Si por el contrario ese término no aparece en todos los documentos, entonces tendremos un n sobre un número menor a n, es decir, este número será mayor a 1, el logaritmo será por lo tanto mayor a 0, y tendremos un valor de inverso de frecuencia de documento mayor a 1. El objetivo fundamental es darle un peso mayor a las palabras que aparecen, que no son tan comunes, que aparecen menos dentro de los diferentes documentos. Podemos utilizar entonces el método TF-IDF Vectorizer de Scikit-Learn para realizar el proceso, que tiene parámetros similares a los que ya hemos observado, relacionado con la frecuencia de las palabras, relacionado con el máximo número de palabras dentro del diccionario, y adicionalmente pueden ver que aquí tenemos algunas opciones adicionales. En el tokenizador podemos definirle cuál función de tokenizador podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar la del NLTK,
Y adicionalmente hemos definido en este caso que queremos que analice no solamente palabras únicas, sino que queremos que analice enegramas. Los enegramas son las combinaciones de palabras que aparecen juntas dentro de los textos. En este caso estamos diciéndole a este método que utilice palabras solas, enegramas compuestos por 2 palabras y enegramas compuestos hasta de 3 palabras. Entonces vemos que el resultado de este proceso nos lo muestra en forma de una matriz dispersa, teniendo en cuenta pues que muchos de los elementos de esta representación son 0, entonces por defecto la representación que nos devuelve el TF y DF vectorizer y también el convectorizer es una matriz dispersa. Sin embargo, pues en este caso lo que hemos hecho es, para visualizarla en este caso, lo que hemos hecho es que nos la represente como un array original y por eso la observamos como una matriz, como un arreglo de NumPy convencional. Aquí podemos observar dentro del atributo IDF cuál fue el valor del peso del inverso de la frecuencia del documento asignado a cada término. Vemos, por ejemplo, que la palabra ejem tiene un valor de 1. ¿Por qué? Porque como esta palabra aparece en los 3 documentos, entonces cuando venimos a este término vemos que vamos a tener el número de documentos que es 3 sobre 3, entonces tendremos un valor de 1 y el logaritmo de ese valor será 0, por lo tanto el valor de IDF es 1, ¿cierto? Y vemos también que tenemos entonces palabras que serían unigramas, palabras solas, bigramas y trigramas, ¿cierto? Esto es muy útil, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos procesando documentos en los que existen entidades compuestas por varias palabras y esas entidades son nombradas o utilizadas varias veces dentro de los documentos. Entonces, de esta manera podemos darles un identificador único durante el proceso de tokenización. Esas son entonces las 2 representaciones básicas de documentos que nos permiten construir matrices en los que cada fila corresponde a un documento y cada columna a una característica. Este es el tipo de representación que se puede utilizar para procesar los textos utilizando técnicas convencionales de Machine Learning o redes neuronales de tipo densa.